Esta va a ser una modalidad en que vamos a presentar este caso clínico con revisión de temas asociados y con preguntas. La idea es que ustedes pueden participar eh, y y hay preguntas interactivas y ahí el doctor Madrid nos va a ir contando qué va respondiendo la gente en forma cualitativa, no cuantitativa, pero ahí vamos a ir revisando las respuestas, ¿ya? Eso, vamos, Salva, con el caso. Perfecto, muchas gracias, Doc, por la presentación. Y vamos a hacer un caso clínico que tuvimos en la vida real. Obviamente modificamos algunas cosas. Así que, para partir, esto corresponde a una mujer de 70 años que pesa 50 kilos. Dentro de su anamnesis remota destaca principalmente un antecedente de hipertensión arterial, la cual no tiene una fecha clara de diagnóstico. Y además de eso, desde el punto de vista gineco-obstétrico, destaca también que la paciente ha tenido múltiples pérdidas, las cuales tampoco nos queda muy bien claro en qué trimestre fueron. Además, tuvo preeclampsia durante la última gestación. Entonces, esta muchacha consulta en atención primaria en el contexto de lo que fueron algunas alteraciones de sus exámenes de laboratorio. Ella está en el programa de salud cardiovascular, por lo cual asiste con el resultado de los laboratorios que aparecen dentro de esta diapositiva. Destaca una anemia moderada con hemoglobina 9.9, asociado también a lo que es principalmente una elevación en cuanto a la parte de la creatinina plasmática, con una CREA que está en 1,5 miligramos por decilitro. Dentro de su antecedente destacaba una creatinina basal de 0.8 y en relación al resto de los exámenes lo que llamaba fuertemente la atención era la orina completa que mostraba principalmente evidencia de leucocituria asociado a hematuria y la presencia en el dipstick de proteinuria. En cuanto a la parte del examen físico, destacaba principalmente hipertensa y con presencia de edema de extremidades inferiores. En este contexto se configura un diagnóstico de síndrome nefrítico, que como ustedes bien sabrán, hacemos principalmente alusión a este cuadro en donde existe un compromiso glomerular que se caracteriza clínicamente por la presencia de hipertensión, hematuria y la presencia de signos compatibles con falla renal, principalmente lo que es la parte del edema que en esta paciente se cumplía. Entonces, para comenzar con la serie de preguntas, desde el punto de vista amnéstico, en relación a lo que es este síndrome nefrítico que estamos levantando como diagnóstico de trabajo, ¿cuál de estas alternativas debería ser ir dirigidamente pesquisada dentro de la historia? Por un lado, la alternativa A dice historia de autoinmunidad, alternativa B, infecciones crónicas, C, fármacos y D, los factores de riesgo cardiovascular. Doctor Conteso, ¿usted qué opina? Perfecto, mira, son una pregunta creo abierta. No sé si habrá una alternativa correcta y excluyente. Yo creo que todos los puntos son relevantes, ya que en el fondo tenemos una paciente de 70 años, sin muchos antecedentes mórbidos, que presenta este aparente síndrome nefrítico, ¿cierto? Entonces, el anamnesis, como recalcamos siempre en docencia, es lo más relevante, tanto la próxima como la remota, para tratar de sugerir las hipótesis diagnósticas sindromáticas y las etiologías. ¿Ah? Eh, ¿Qué opina Perfecto. ahí la gente? Mire, la muchacha dentro del público de YouTube en el chat, la alternativa que más se repite, al menos dentro de las personas que están dentro de los auditores, es principalmente la alternativa A en cuanto a la historia de autoinmunidad. Vamos a ver cuál fue nuestro análisis. Nosotros somos un poco más amarillistas. Creemos que todo puede servir un poco. La historia de autoinmunidad es relevante, quizás epidemiológicamente con una paciente de 70 años sin antecedentes de autoinmunidad previa. Quizás el tipo de patología autoinmune que pudiese generar esto es un poco más pequeño, ¿cierto? Ahí siempre es relevante preguntar compromiso de estado general, síntomas consuntivos, eh, artralgias, poliartralgia, artritis, compromiso cutáneo, ¿cierto? Seroftalmia, serostomía, Raynaud, lesiones cutáneas, eh, no sé, úlceras, ¿cierto? De mucosa, como parte de lo que uno debería preguntar en el contexto de autoinmunidad, como para ir aumentando
la probabilidad pretest de que esto sea realmente en ese sentido. Jimena, ¿qué opinas tú de las infecciones crónicas ahí como causa o para indagar? Muy importante porque recordar infecciones más crónicas, por ejemplo, los virus hepatitis, sobre todo la hepatitis C, la sífilis, ya, que nos podrían dar esto y una vez se le olvida, como que una vez tiende al tiro a pensar en la inmunidad, ¿ya? Y lo otro que no tenemos acá puesto, pero que es importante acordarse de los antecedentes familiares, porque hay algunas nefropatías que también tienden a tener como acumulaciones dentro de familias. Perfecto. Los fármacos, factores cardiovasculares, quizá de los factores cardiovasculares, alguna de estas entidades que pudiesen generar un nefrítico, quizá por ahí está la diabetes. Clásicamente se describe un nefrótico, pero hay algunos casos mucho más raros que podrían cursar con nefrítico. No sé qué opináis tú, Salva, de algunos fármacos que pudiesen estar asociados a un nefrítico. Quizás conocemos más algo de fármacos históricos asociados al nefrótico, ¿cierto? Sí, claro, o sea, en general cuando uno piensa en un síndrome nefrítico estamos hablando de un fenómeno inflamatorio a nivel glomerular y en el cual existen diferentes patrones histopatológicos que pueden estar asociados con respecto a esta presentación clínica. En relación a la parte de los fármacos, como usted muy bien dice, Doc, por ejemplo, el uso de AINES está como muy descrito en cuanto a la asociación, por ejemplo, con lo que es síndrome nefrótico. En el contexto de síndrome nefrítico también hay reportes de casos, no es lo más habitual, pero también está dentro de la literatura. En cuanto a la parte de los factores de riesgo cardiovascular, claro, o sea, uno podría plantearlo principalmente en el contexto de lo que puede ser una hipertensión maligna, que en algunos pacientes se puede presentar principalmente como una falla renal aguda, rápidamente con glomerulonefritis, rápidamente progresiva, y se puede manifestar también como un síndrome nefrítico. Yo me sumo a las palabras en cuanto a nefropatía diabética, que se presente como un síndrome nefrítico es muy poco probable, pero también hay que indagar principalmente dentro de la historia para poder levantar algún otro tipo de diagnóstico causal. Sobre todo con estos pacientes que ya tienen el antecedente de hipertensión y que muchas veces uno no sabe muy bien si la hipertensión que estamos viendo ahora con nuestro paciente enfrente es su patología crónica o en verdad está en el contexto de un fenómeno inflamatorio agudo a nivel glomerular. Sí, quizás ahí también es relevante como carga cardiovascular de morbilidad en el contexto de algún grado de nefropatía basal, ¿cierto? Que pudiese ser que ese riñón sea más frágil ante alguna noxa extra. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Vamos con la pregunta 2. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta hace alusión principalmente a cuáles son los hallazgos de nuestro examen de orina completa que nos permiten orientar fuertemente la historia hacia un compromiso glomerular. Entonces, tenemos por un lado la dismorfia, por otro lado los acantocitos, por otra parte la proteinuria más hematuria y la alternativa de los cilindros hemáticos. A ver qué Clásica dice el pregunta. público. Clásica pregunta, esto siempre nos enseñaron desde la semiología, medicina, el síndrome nefrótico y sus características, como tú dices bien, la glomerulitis, la inflamación glomerular, y cómo se manifiesta eso en el examen de orina. Quizá ahí, mientras la gente contesta, darle más importancia siempre al examen de orina, como los nefrólogos siempre nos han enseñado un poco como la citología del riñón, nunca olvidarla y siempre tenerla presente como parte del estudio de esta función renal que nosotros siempre quizás la acotamos a la CREA, al BUN, electrolitos, gases, pero el examen de orina es parte de la función renal. Vamos, ¿qué dice el público? Pues la mayoría está mucho más repartida la parte de la alternativa. En general, la gente se decanta más por la alternativa A de dismorfia. Perfecto. ¿Qué dice la respuesta aquí? Todas. Sí, yo creo que acá es bien relevante porque históricamente hay algunos estudios bien antiguos en donde se podía ver, por ejemplo, que la correlación entre lo que es una glomerulonefritis en cuanto a los hallazgos histopatológicos en la biopsia versus lo que encontramos en la orina completa, la presencia de dismorfia y los acantocidos son los que en general están más fuertemente asociados. Pero ahí tenemos que entender principalmente que estos son estudios poblacionales que muchas veces son bastante pequeños y en los cuales lo que se trata de buscar en un análisis multivariado es cuáles son los que tienen más correlato con respecto a estos fenómenos inflamatorios a nivel glomerular. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta de que muchos de estos hallazgos tienen un alto valor predictivo positivo, como puede ser, por ejemplo, la acantocitosis o la presencia de dismorfia.
pero también entender de que la ausencia de estos hallazgos no descarta lo que es un compromiso glomerular. En nuestra experiencia, al menos como no especialista, como no nefrólogo, en general cuando nosotros hemos visto glomerulonefritis, lo que más tendemos a ver es principalmente la coexistencia de proteinuria con hematuria. Hay algunos estudios que se pueden observar principalmente en la literatura en donde hace alusión a que cuando tenemos una proteinuria mayor a 1 gramo, asociado principalmente a una hematuria con más de 10, 15 glóbulos rojos por campo, tiene una muy buena sensibilidad como para buscar la parte de glomerulonefritis. Entonces yo creo que acá el concepto importante que nos tiene que quedar como médicos no especialistas es el hecho de que la ausencia de la dismorfia, la ausencia de los acantocitos, la ausencia de los cilindros hemáticos no nos descartan una glomerulonefritis. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando pesquisamos la orina completa la coexistencia de proteinuria con hematuria, que al parecer es lo más sensible para poder pesquisar, para que no se nos pase a algún paciente que en verdad tenga glomerulonefritis. Sí, y Ahí yo, recalcar, dale nomás, dale. Jimena. No, hay que recordar que, por ejemplo, los cilindros son muy específicos, pero la verdad es que es raro verlos porque también depende un poco del tiempo en que se recolecta la orina. Se supone que se empiezan como a desarmar un poquito, entonces la idea sería ver esta orina así como que el paciente orine y verla a la brevedad posible, pero es poco frecuente verlos en verdad. Sí, recalcando eso, eso de bajar con la orina del primer chorro al laboratorio de orina, como para ir a verlo, es un buen ejercicio. Pero claro, es raro verlo, digamos, ¿ah? Y a veces no se informa, como está todo tan automatizado, se informa hematuria nomás y no, a veces uno pide por favor que busquen dismorfia y no, no está ese dato, es difícil encontrarlo. Acá hay unas imágenes, arriba un cilindro hemático, arriba a la izquierda, después acantocito, ahí con su ampolla clásica y con esta microscopía que se ven también estos acantocitos. Y a la derecha una microscopía electrónica que me parece una imagen bonita, con su diapésis pasando hacia el glomérulo. Perfecto, que acá está más o menos la diapositiva que habíamos comentado anteriormente, el hecho este es un estudio que salió en el Clinical JSON, en donde aparecen principalmente diferentes alteraciones que pueden orientar a lo que es principalmente glomerulonefritis, y en ese contexto la presencia de hematuria con más de 10 glóbulos rojos por campo asociado a proteinuria mayor a 1 gramo al día tiene alto valor predictivo positivo para la parte de glomerulopatía. Además de esto, dentro de algunos estudios, por ejemplo, aparece la clásica de los acantocitos, asociado principalmente con la parte de hallazgos más específicos para glomerulonefritis y nuevamente aparecen distintos cutoffs en la literatura, entendiéndose principalmente que mientras más exigentes seamos con el valor de corte en cuanto al porcentaje de acantocitos, probablemente vamos a adquirir mayor especificidad para poder pesquisar este hallazgo, pero a expensas de perder sensibilidad y que se nos vayan quedando pacientes fuera de la canasta de lo que es el diagnóstico de glomerulonefritis. Y acá también está la cita que el estudio es, al menos el de los acantocitos, de 1991. Ese es como el clásico que ha quedado como anquilosado y yo creo que el que más nos ha enseñado en cuanto a nuestro proceso formativo. Sí, ahí quizá es interesante porque en el fondo aquí está descrito que mayor a 10 glóbulos rojos de hematuria, pero ahí dice hematuria, ¿no? ¿Cachai? Y a veces uno encuentra eso en el examen de orina como hematuria, sin caracterizarlo, y aquí bastaría esta hematuria, incluso no está descrita la dismorfia, más una proteinuria menor de 1 gramo para interpretar que ese valor predictivo positivo para glomerulopatía es alto. ¿M? Acá hay otro estudio que esto es de la NDT, en donde hablan principalmente acerca de lo que es la parte de la dismorfia, ya que se habla, por ejemplo, de que la presencia de más de 25% de dismorfia en relación a la parte de lo que es el examen de orina también tiene muy buena especificidad, pero la sensibilidad baja bastante. Entonces, nuevamente se vuelve a recalcar el concepto de que probablemente la evidencia de hematuria microscópica mayor a 10 glóbulos rojos por campo asociado a lo que es una proteinuria significativa es lo que va a tener un mayor rendimiento a la hora de poder abarcar todos los pacientes que tengan glomerulonefritis. Perfecto. Y yo creo también importante recordar que a veces tenemos la hematuria no glomerular, que es algo no tan frecuente, no tan infrecuente, en el fondo a veces pacientes con infecciones o por ejemplo los sondeos, los sondeos muchas veces son traumáticos, los pacientes pueden tener hematuria visible o no, en las mujeres la menstruación, entonces si bien eso no van a dar los elementos que dijimos, a veces cuando uno tiene solo el sedimento puede decir, tiene hematuria, un poco de falla renal y al tiro y hay que considerar esos aspectos también en la evaluación. Claro, perfectamente en el fondo pudiese ser una hematuria no glomerular, como tú dices ahí,
por la edad en este caso, el sexo también no calza, digamos, pero pudiese ser un hombre de 70 años, ¿cierto? Con crecimiento prostático benigno, tener una hematuria por eso y tener un antecedente, una patología crónica, por ejemplo, una diabetes que le genere proteinuria. Y ahí uno, si de repente hace el link en forma precipitada, pudiese ir hacia un diagnóstico, eh, juntar elementos que pudiesen no ser causantes de un nefrítico agudo. Aquí está la definición salva de nefrítico agudo. Sí, lo mismo que hemos comentado anteriormente, me sumo a las palabras también en relación a que muchas veces la población que nosotros tenemos tiene alta prevalencia de lo que es nefropatía diabética de base y por ende obviamente hay que ver todo el contexto y muchas veces ante la duda uno puede repetir el examen de orina completo, es un examen barato, está disponible en todos lados, entonces también tener ojo con la parte de la sonda, nos pasó hace poco, tenemos un paciente que nos llegó con una CREA de 3,5, no teníamos ninguna orina completa previa y nos salió con más de 100 glóbulos rojos por campo, proteinuria. Pero claro, nos dimos cuenta de que en verdad justo le habían sacado la muestra con la sonda, ¿no? Cuando le estaban sacando la sonda. Así que repetimos la línea completa y desapareció la hematuria mágicamente. Entonces, yo creo que es importante siempre entender de que los exámenes son complementarios y lo más importante es primero levantar la sospecha clínica en base al contexto que tenemos de nuestro paciente enfrente. Perfecto. Y vamos con Vamos la con- siguiente diapositiva acá. La pregunta viene. En relación a la etiología de la falla renal, en contexto de este paciente con síndrome nefrítico, la pregunta sería cuáles son las posibilidades diagnósticas. Entonces, como alternativa A tenemos nefropatía hipertensiva, B, nefropatía lúpica, C, nefropatía por IgA y D, glomerulosclerosis focal y segmentaria. claro, entonces como para ir revisitando el caso, ¿cierto? Una mujer de 70 años eh, que en el fondo se presenta con un ascenso de CREA, un examen de orina con hematuria más proteinuria y con una clínica de un síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces, ¿qué alternativas tenemos acá? ¿Qué opina la gente, Salva? Acá la gente en esta está menos participativa, parece que tienen más dudas quizá, pero han respondido principalmente nefropatía por IgA, también dijeron nefropatía lúpica dentro de la alternativa. Yo creo que es interesante hacer el análisis de estas alternativas. Está ¿Cuáles son buena. las alternativas, bacán? Nefropatía hipertensiva, yo diría, ¿existe o no existe? Lo primero, ¿cierto? Hay duda ahí sobre la existencia en el fondo que la hipertensión en sí genere una nefropatía, la famosa angiosclerosis de la historia de la medicina, ¿cierto? La nefropatía lúpica, bueno, probablemente no es el grupo etario característico, una mujer de 70 años, ¿cierto? Sería un diagnóstico no tan esperable para una paciente de 70 años que esté debutando con una nefropatía lúpica. Ahí obviamente tendría más asidero indagar en la anamnesis para ver si hay otros elementos de autoinmunidad. La nefropatía por IgA quedaría como una alternativa, ¿cierto? Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ahí que tiene como otro perfil de presentación de sindromática, ¿cierto? Perfecto, sí. Yo me sumo a sus palabras, o sea, viendo las alternativas correctas que se plantearon como principales sospechas, algunas cosas que como tal como usted dice, o sea, la nefroangiosclerosis en el contexto de una nefropatía hipertensiva, muchas veces son pacientes que lamentablemente llegan tarde, tienen una CREA de 2 riñones chicos, 8 centímetros, no se biopsian, son hipertensos, sí, ¿desde cuándo? No sé, listo. Queda como enfermedad Ujú. renal crónica secundaria nefropatía por hipertensión. Entonces ahí como el mensaje importante que nos tiene que quedar es que yo creo, yo como no nefrólogo, yo creo que sí existe, pero probablemente hay un gran sobrediagnóstico en este contexto de que no se tiene estudio histológico dirigido en estas etapas tan tardías. Y en relación a la parte epidemiológica, yo creo que también lo que usted recalca, que muchas veces nosotros siempre tenemos que tratar de guiarnos por las cosas más frecuentes según el paciente que tenemos enfrente. Y acá en la nefropatía lúpica, está bien, nosotros hemos visto lupus en pacientes de 70 años y obviamente si le preguntamos a un reumatólogo mucho más, pero claro, tampoco es lo más frecuente. Y después viene la parte epidemiológica, que yo creo que es algo que muchas veces quedamos cortos en saber, por ejemplo, cuál es la principal glomurulopatía primaria del adulto. Y eso como que uno le pregunta, por ejemplo, al alumno y salen con membranosa, se tira cambios mínimos. Pero finalmente la glomurulopatía primaria más frecuente del adulto epidemiológicamente en el contexto de resultados de biopsia es la glomurulopatía por IgA. Y en ese contexto, dada la parte de la epidemiología y dado la presentación de un síndrome nefrítico, esa debería ser, yo creo, la alternativa que más deberíamos decantarnos a la hora de plantearlo. Así es. Vamos a la siguiente.
Este es una clásica diapositiva que siempre recurrimos a ella desde el punto de vista de estrategia diagnóstica en contexto de un nefrítico. El complemento, el famoso complemento. ¿Qué opináis, Salva, Jime? Pucha, acá yo creo que esto es lo que clásicamente sale en los libros, ¿cierto? En relación principalmente a cuáles son aquellas hipocomplementémicas. Acá algunas perlas, por ejemplo, no sé, pues de crioglobulinemia, que clásicamente se habla de que es más hipocomplementemia C4 más que C3, por ejemplo, que aquellas que son membranoproliferativas que aparecen acá, que es lo mismo que cuando uno habla de mesangio capilar, que a veces uno se confunde en cuanto a la parte de los nombres, no son patrones histopatológicos, no es una enfermedad en sí, sino que son patrones histopatológicos que pueden tener subyacentemente algunas causas que sí pueden cursar con complemento bajo, que sería como una globulopatía C3, que es extremadamente rara al Claro. menos en cuanto a la epidemiología. Y acá yo creo que también la experiencia a veces nos puede fallar también. Yo nunca me voy a olvidar de un caso que teníamos un paciente con un nefrítico que en verdad, pucha, tenía ANCA negativo, tenía un ANA negativo, tenía un complemento bajo y quedamos ahí como entrampados. Dijimos, pucha, ¿qué será? Hipocomplementemia, C3, pensamos, no, una membrana proliferativa con glomerulopatía C3, estamos listos para publicarla, dije. Y después la biopsia, nefropatía por IgA. Entonces, yo creo que está bien, este cuadro yo creo que está en todos los textos, pero tampoco descartar a priori simplemente por tener un complemento discretamente bajo una granulopatía por IgA, que nuevamente, sin ser reiterativo, pero es lo más frecuente. Sí, así es. O sea, es como orientador, pero nuevamente el valor predictivo negativo no es alto aquí en en estas cosas, así que sirven para orientación diagnóstica como diagnósticos de trabajo. Y ahí yo creo que es importante recordar que como algunas causas que podrían bajar el complemento fuera de estas glomerulonefritis, por ejemplo, síndrome nefrótico muy severo por la pérdida de proteína, un daño hepático crónico avanzado también por disminución de síntesis, y también está descrito, a mí una vez me tocó verlo como desnutriciones muy severas también, como en el fondo por la desnutrición. Ya así que acordar que eso puede ser útil, pero tenemos estos bemoles ahí que hay que tener ojo para la interpretación. Así es. De acuerdo con la doctora. Bueno, ¿qué pasó con el paciente? Y acá hay una típica pregunta que es interesante para nosotros desde el punto de vista operativo, porque cuando uno habla de glomerulofibrosis rápidamente progresiva, la definición es bastante poco operativa en el minuto cero, porque en el texto aparece principalmente una pérdida de lo que es la velocidad de filtración glomerular, mayor al 50% en los últimos 3 meses, en el contexto de un fenómeno agudo inflamatorio a nivel glomerular. Pero, pucha, en el minuto cero no, no es tan fácil porque no vamos a tener la biopsia, tampoco vamos a saber para dónde va la función renal. Entonces, a veces es difícil tomar la decisión, sobre todo pensando en los médicos que trabajamos también en ambulatorio, que nos llega un hemograma, o sea, nos llega un laboratorio, una función renal que tiene 2 semanas, por ejemplo, o una semana. Es extremadamente raro, creo yo, que a nosotros en el ambulatorio nos llegue una creatinina del mismo día. Yo creo Así que es. eso es muy quimérico. Entonces, en este caso al menos como no se tenía la función renal de ese día, como sí se contaba con un basal que era de 0,8 y se vio un empeoramiento con signos de glomerulonefritis, se derivó al servicio de urgencia como sospecha de una rápidamente progresiva. Que también si uno es un poco crítico con respecto a la presentación, el nefrítico, la presentación clínica es la misma. Así El es. punto más que nada es ver qué tan rápido se come el riñón. Entonces, en ese contexto fue derivado al servicio de urgencia y se encontró estabilidad en cuanto a la función renal y no siguió empeorando. Y en ese contexto, la pregunta es, dado la creatinina que se mantuvo constante, ¿hay una indicación real de hacer una biopsia renal? ¿Qué opina usted, Doc? Mira, deterioro de función renal, examen de orina activo, no hay mucha vuelta que darle, creo yo, a este asunto. ¿Qué opinan ustedes? Estamos viendo De acá acuerdo. la alternativa en YouTube, a ver qué opina la gente. ¿Se amerita una biopsia o no amerita una biopsia? ¿Qué dice el público? Está más tímida la gente con esta pregunta. Ahí empezaron a descantarse por sí, sí, todo. Estamos bien. ¿Qué dice Doc, la alternativa? Así es. Biopsia Esa- renal es lo que recomienda, ¿cierto? Que las indicaciones clásicas de biopsia renal. sí, esta diapositiva de esa tabla, si no me equivoco, es de una.
de un artículo de la Sociedad Española de Nefrología y es interesante cuando la llevamos a nuestra vida real, porque yo sé que en algunos centros, por ejemplo, es difícil hacer biopsia renal. Nosotros ahora al menos te contamos con varios nefrólogos que hacen el procedimiento y tenemos disponibilidad de poder llegar relativamente de una forma más rápido al diagnóstico histológico. ¿Qué dice la literatura nacional, doc? Mira, en la literatura nacional hay experiencia, unos estudios. Estos son los datos, ¿cierto?, de la Sociedad Española de Nefrología, en donde se describen las indicaciones de biopsia renal según los síndromes clínicos. Y lo más clásicamente descrito está el nefrótico, el nefrítico y la insuficiencia renal aguda, como causas, como para hacer indicación de biopsia. Acá tenemos entonces la biopsia del paciente. Y acá tenemos que asumir nuestra ignorancia, nosotros no Así es, sabemos mucho de anatomía patológica, pero yo creo que acá el concepto importante es entender que ante una biopsia renal, cuando nosotros hablamos de algún patrón, ya sea membrano proliferativo, mesangio proliferativo, membranoso, son patrones histopatológicos, no son enfermedades como tal. así es. Entonces, acá en el contexto de esta biopsia renal, lo que se trata de mostrar principalmente es una expansión mesangial. Cuando hablamos de expansión mesangial, hace alusión principalmente a un aumento en cuanto a lo que es el mesangio, en contexto principalmente de hipercelularidad, que se puede observar en diferentes enfermedades. Y cuando nosotros hablamos de un patrón mesangio proliferativo como tal, claramente hay algunas otras cosas que tenemos que ir a buscar, por ejemplo, en la inmunofluorescencia, microscopía electrónica, que es lo que aparece en la siguiente diapositiva, que hacemos alusión principalmente a lo que es ir a buscar depósito de algún tipo, ya sea de complemento o inmunoglobulina. Cuando nosotros hablamos de un patrón mesangio proliferativo, la glomerulopatía que tenemos que evocar rápidamente y nuevamente haciendo alusión a la epidemiología, ya que es la primaria más frecuente a nivel de nuestro medio, es principalmente pensar en glomerulopatía por IgA. Así es. Entonces, en la siguiente diapositiva hay una microscopía electrónica, si no me equivoco. Claro, y acá también vemos más o menos lo mismo en relación a lo que es la parte de la expansión mesangial en el contexto de lo que es una glomerulopatía mesangio proliferativa. Así, solamente describir que ahí por el gold estándar está la inmunofluorescencia con depósito de IgA, que es como lo más característico, ¿ah? Vamos a la 4. Y acá ya le soplamos, entonces, porque Eh, acá en relación a la parte de las pistas que nosotros podemos tener entonces, y yo creo que también es importante para que no se vayan a confundir, cuando nosotros hablamos de mesangio proliferativa, hacemos alusión principalmente a una expansión del mesangio en el contexto principalmente de glomerulopatía por IgA. Cuando hablamos de patrón membrano proliferativo, tiene otro nombre que se tiende a confundir a veces, que se llama membrano capilar. Y en ese contexto a veces uno se puede tender a confundir. ¿Es membrano proliferativa o mesangio capilar? Esos son como los dos nombres que tienen el mismo patrón histopatológico. Para que no se confundan con mesangio proliferativa, que es lo que hacemos alusión principalmente a nefropatía por IgA. Crecéntica, ¿de qué es la crecéntica pauciinmune, doc? Clásico patrón o sea, los crecientes es el hallazgo histopatológico que respalda una rápidamente progresiva, digamos, que es la proliferación a nivel del glomérulo parietal, ¿cierto? Y la pausa inmune es característico de los hallazgos de la vasculitis ANCA, ¿cierto? Que en el fondo, pausa inmune porque a la inmunofluorescencia no se ve ningún depósito ni de complemento ni inmunoglobulina y se presentan como una rápidamente progresiva, ¿cierto? Es interesante ese concepto porque nuevamente cuando hablamos del síndrome clínico como tal, ya sea rápidamente progresiva o nefrítico, tal como usted dice, lo que le da el sello finalmente es un hallazgo más histopatológico, que en el minuto cero probablemente nosotros no lo vamos a tener a la hora de enfrentarnos a un paciente. Y yo creo que hay como dato también, la parte de las crecientes, hay que recordar también que se da en diferentes glomerulopatías. O sea, una nefropatía lúpica puede darse con creciente. Lo más clásico, obviamente, es la parte de la vasculitis ANCA, como dice usted, y también los síndromes antimembrana basal, que serían como las que uno rápidamente debería evocar dentro del diagnóstico diferencial. Claro, ahí en el enfrentamiento de un nefrítico o una sospecha, una rápidamente progresiva, evidentemente primero o sea, el resultado de la biopsia no va a estar para cuando ya esté cocinado el asunto, ¿cierto? Ahí lo que uno rápidamente debería activar es tratar de llegar a un diagnóstico indirecto a partir de marcadores autoinmunes, ¿cierto? Que pudiesen ayudar y que pudiesen tener un resultado
Obviamente, si es que está disponible, si es que se puede adquirir la compra de ese examen, eh, pudiese tener, obviamente estaría antes y pudiese en el fondo orientar al manejo, que en el fondo eso es lo más relevante de todo esto, ¿cierto? Cuán intenso o no sería una inmunosupresión para un paciente con una rápidamente progresiva. Vamos Ahí con la respuesta. lo que usted dice, bueno, la alternativa correcta ya la habíamos suplado, pero en relación a la parte de lo que usted señala, claro, o sea, el diagnóstico en el minuto cero de certeza no lo vamos a tener y en el contexto si es que sospechamos una rápidamente progresiva, lo más importante ahí es usar corticoides, conversar obviamente con el equipo de nefrología, tomar los exámenes de manera de tener algún tipo de pista en cuanto a cuál va a ser nuestra siguiente decisión en cuanto a la parte de la terapia inmunosupresora. Da para mucho también conversar acerca de lo que puede ser el uso de plasmaféresis en esos pacientes, que el péndulo va en retirada, Retirada. pero de todas maneras yo creo que eso ya harina de otro codo. Vale. ¿Qué Así pasó es. después, Doc? Eso. Y lo otro importante que, como tú recalcar lo que decía Salvador, que en el fondo si es un paciente que tiene una evolución grave, rápida, uno tiene que partir los corticoides y eso con unos días no va a afectar la biopsia, que es uno de los temores que uno a veces tiene. Ya uno tiene que partir y después verá lo de la biopsia. Así es, se interpreta como una emergencia nefrológica, ¿cierto? Y hemos vivido también las rápidamente progresivas con riñón pulmón y toda esa catástrofe de pacientes de UCI. Aquí tenemos unas diapos de IgA, dado que se está configurando ya ese diagnóstico en el contexto de esta paciente. Como ya se describió, es la glomerulopatía más frecuente, la glomerulopatía primaria más frecuente, ¿cierto? Hay un porcentaje variable de pacientes que evolucionan a enfermedad renal crónica y la fisiopatología detrás de esto es más o menos compleja, ¿cierto? Pero hay un depósito mesangial de IgA. Después vamos a tener una diapo con una imagen sobre la fisiopatología. Y existe la primaria y la secundaria, pero la primaria por lejos es mucho más frecuente en relación a la IgA. Acá tenemos a la izquierda un dibujito que me parece bastante iluminador de la fisiopatología. Existe ahí una activación a nivel de la mucosa de células B a partir de factores de necrosis tumoral derivados, como el BAFF o el APRIL, que hace que esta célula B cambie a célula plasmática, o sea, se diferencia de célula plasmática con una alteración en la producción de IgA tipo 1, en este caso con un problema de déficit de galactosa, ¿ya? Esa IgA1 con déficit de galactosa es pesquisada en sangre por autoanticuerpos que se generan ante este antígeno. Se forman complejos inmunocirculantes y eso se deposita en el riñón y genera todos estos complejos inmunes nefritogénicos que generan esta inflamación, depósito, inflamación y generan esta mesangioproliferación y daño glomerular. Y que se ve después en estos depósitos de IgA a nivel de mesangio en la inmunofluorescencia. Del punto de vista de las causas, dijimos que las causas primarias eran 90% de la IgA, pero existe también descrita la secundaria. Y lo que más está descrito probablemente es en relación a hepatopatías crónicas, ¿cierto? Enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones como dijimos, virus B, virus C, VIH. eh, ¿Qué más tenemos? Otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, enfermedades también como fenómeno paraneoplásico, infecciones crónicas granulomatosas respiratorias, o a fármacos, por ejemplo, inhibidores TNF-alfa, inhibidores de interleuquina 12, 23, inhibidores checkpoint, anticoagulantes directos, ABK y antitiroideos. Para cerrar esta información sobre IgA, dijimos que la glomerulopatía primaria más frecuente tiene esta incidencia que está escrita y ahí, bueno, la biopsia renal positiva para este depósito de IgA varía, porque en el fondo, históricamente, y como se sabe, en Asia del Este se biopsia mucho más riñón y se hace screening con examen de orina para buscar hematuria, ¿cierto? Por ende, hay mucha más biopsia renal
y, y evidentemente ahí hay más hallazgos positivos para este depósito IgA. La incidencia, el pic es la segunda tercera década de vida, que no calza mucho con la paciente, ¿cierto? Pero bueno, es solamente datos epidemiológicos. Más frecuente en hombres. Y la forma de presentación puede ir desde hematuria, micro, macro, con o sin proteinuria, hasta, como dijimos, hasta una rápidamente progresiva. ¿Ah? Lo clásico es que esta proteinuria eh, sea no nefrótica. Sin embargo, también hay presentaciones como nefrótica y más frecuente en niños. Esta hematuria recurrente, que a veces se asocia concomitantemente a infecciones respiratorias, puede estar asociada a hipertensión arterial y en un porcentaje menor, pero existe, y hay que tenerlo presente, se puede presentar como lesión renal aguda también. Y del punto de vista de forma de presentación extrarrenal, frecuente y hasta el 35% de los casos tienen síntomas gastrointestinales. Y la sobrevida renal a los 10 años generalmente es alta. Este es un estudio chileno del grupo de Nefro de Salvador, el doctor Valyalo, que también fue internista y se formó en el San Borja, en que hicieron una revisión de biopsias renales. Revisaron 550 biopsias renales. No es poco, ¿ah? Y en el gráfico arriba a la izquierda, gráfico de torta, el resultado global de todas las glomerulopatías, la primera causa, la lúpica, membranosa, pausa inmune, IgA con 15%, y también está mezclado un poco primarias y secundarias, ¿cierto? Y cuando uno va al grupo de glomerulopatías primarias, en este grupo, en este N, que es de 550, la primera fue membranosa y la segunda IgA. ¿Ya? Después, arriba, se compara un poco el resultado con otras series, obviamente mucho más grandes. En Chile, en esta serie, un 14%, un 15% eran IgA, comparado un poco similar a los de Estados Unidos, Canadá, y en Asia se dispara por la cantidad de biopsias y la prevalencia, digamos. Y ahí dejamos encerrado en un cuadradito en el gráfico de abajo las características demográficas y de algunos síndromes de presentación clínica y examen de laboratorio. Ahí, por ejemplo, el promedio de edad era 46 años, 40% masculino, y desde el punto de vista sindromático, lo más frecuente, como se puede ver, es alteraciones de sedimento de la orina, probablemente hematuria más menos proteinuria, y un nefrítico en el 14% de los casos. Interesante que la proteinuria en rango nefrótico un 6% y en ese grupo la rápidamente progresiva hasta un 20%. Y del laboratorio, el 83% de cuando se hizo el link entre la biopsia y los hallazgos de laboratorio, hasta el 83% tenía hematuria y la proteinuria llama la atención hasta 3 gramos en 24 horas. No sé qué les parece estos números. Escucha, en el último congreso de la ICP, una de las últimas charlas fue presentaciones atípicas de glomerulopatía. Y una que presentaron, por ejemplo, fue de glomerulopatía por IgA que se manifestaba como un síndrome nefrótico. Entonces, es interesante porque cuando uno lo ve desde el punto de vista estomatológico y el correlato, es raro que una nefropatía por IgA pudiese presentarse por nefrótico, pero tal como aparece en esta casuística, casi un 20% de los pacientes, la presentación clínica fue un nefrótico. Es bien llamativo. Y lo otro que el gráfico de torta en cuanto a la cronopatía primaria también hay que tener cuidado, porque si la principal indicación de biopsia renal es un síndrome nefrótico, uno puede entender un poco también por qué existe esta sobrerepresentación en cuanto a la nefropatía membranosa por sobre, por ejemplo, las otras glomerulopatías primarias y sobre todo aquellas que clásicamente no se dan con este síndrome clínico, que en este caso la nefropatía por IgA de todas maneras igual alcanza un 31%. eh, O sea, es bien interesante ese ejercicio mental. Yo creo que ahí lo que nosotros siempre transmitimos también a los alumnos, sobre todo a los de pregrado, que cuando piensen en un paciente con falla renal de causa no precisada, la glomerulopatía por IgA sí debería ser el diagnóstico que deberían evocar. ¿Qué pasó después con la siguiente pregunta? Vamos a ver. Pregunta 5.
En esta siguiente pregunta hablamos acerca de alternativas terapéuticas en cuanto a lo que es nefropatía por IgA. Entonces están los corticoides, esta terapia antiproteinúrica, principalmente en el contexto de bloqueo del eje renina-angiotensina aldosterona y niveles de SGLT2 y la presencia del uso de otros inmunosupresores. Esta está buena, ¿eh? Vamos a ver qué opina la gente. Glucocorticoide histórico para la IgA, ¿cierto? Como manejo. Recordar que en la historia de la medicina, inicialmente, la IgA como estaba, se describía en la época de Berger, ¿cierto? Asociada a infecciones, incluso llegó a tratarse con antibióticos inicialmente. Pasar los corticoides, como suele pasar con los corticoides, tienen boom, después el péndulo va para el otro lado, después vuelve, etcétera. La terapia antiproteinúrica, eh, como bloqueo del eje, suele indicarse como manejo inespecífico de la proteinuria, ¿cierto? Como parte del mecanismo fisiopatológico no específico de la enfermedad, pero sí de la proteinuria. Los inhibidores SGLT2 con todo el boom de los últimos años, ¿cierto? Y otros inmunosupresores. Veamos qué dice la gente. Perfecto, sí, las alternativas fueron bien variopinto también. A, B, D, C, de todo. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta que sale Doc en la... Vamos a ver qué dice todas, todas. Aquí yo creo que hay que hacer bastante hincapié. Obviamente esto ya es muy de resorte de nefrólogo, pero por ejemplo la parte de los corticoides se cayeron mucho después del 2015, o al menos entraron muy en duda después del estudio Stop IgA que salió, o sea, Stop IgA-N si no me equivoco, que salió en New England, que mostraba principalmente que el uso de terapia inmunosupresora asociada a la terapia estándar en cuanto a pacientes que ya tenían proteinuria moderada en pacientes con nefropatía por IgA no aumentaba mucho la parte del pronóstico y empeoraba bastante en cuanto a la parte de lo que son los efectos adversos asociados a la terapia. Entonces, yo me sumo a sus palabras que ha sido medio pendular el tema, pero creo que hay todo un boom en cuanto a la parte terapéutica actual, ¿cierto? Así es. Vamos a ver la alternativa. Aquí tenemos un gráfico para orientar un esquema de manejo. Sí, estas son de las guías Cadigo, que son un poco, o sea, no son tan antiguas, son del 2021, la preglomerulopatía, en donde se hace alusión principalmente a cuál debería ser el manejo de una nefropatía por IgA. Y acá nuevamente lo más importante es principalmente las medidas de soporte en cuanto a la nefroprotección, principalmente en el contexto de terapia antiproteinúrica con bloqueadores del eje renina-angiotensina aldosterona. Y por otra parte también medidas en cuanto a la parte del riesgo cardiovascular asociado, como el uso de estatina, al mismo tiempo también mantener un buen peso, medidas muy generales que son bastante transversales a cualquier tipo de enfermedad renal crónica. Y después hace alusión principalmente a cómo está nuestro paciente después de estas medidas de soporte, que evaluarlo a los 3 meses para poder ver cómo está en cuanto a la parte de la proteinuria y en ese contexto evaluar si es que persiste con una proteinuria mayor a 1 gramo. Se hace hincapié en que según la velocidad de filtración glomerular concomitante, uno podría principalmente, en caso de tener una velocidad de filtración mayor a 30, uno podría plantear la terapia corticoesteroidal. O sea, acá lo que se plantea es dejar terapia médica óptima, 3 meses, evaluar. Si la velocidad de filtración glomerular sigue sobre 30 y tenemos una proteinuria mayor a 1 gramo al día, entonces podríamos plantear el uso de corticoides. ¿Pero qué pasó durante estos últimos 3 años, Doc? Bueno, tenemos más información y quizás un poco más específica, ¿cierto? Yo quiero recalcar aquí el manejo de soporte para darle en el fondo que es un poco el manejo que nos llega a nosotros o a médico general también del manejo inespecífico, por decirlo así, para tener unos buenos objetivos de presión arterial, de proteinuria, tener como todo eso bien cubierto y siempre tener como el manejo general, ¿cierto? Y evitar los nefrotóxicos, que es como la primera medida, ¿cierto?, que uno debería asumir. En cuanto a nueva información, tenemos esto, Salva. Cierto, esto es de la NDT que salió el 2023, en donde tratan de hacer un pequeño update en cuanto a las diferentes alternativas terapéuticas que han aparecido. Que lamentablemente en el sistema público todavía estamos un poco muy cortos en cuanto a ese tipo de alternativas. Y en la siguiente diapositiva, acá se habla principalmente de algún tipo de esquema en el cual vamos a tener dos situaciones, en donde por un lado puede ser aquel paciente con nefropatía por IgA que tiene hematuria macroscópica y que en ese caso nuevamente tenemos que echar mano un poco a ver cómo está la parte de la función renal. En ese contexto, una vez teniendo objetivado, por ejemplo, que el paciente está con una falla renal aguda, son pacientes que debería hacerse un estudio con biopsia renal, objetivar la presencia principalmente de una nefropatía por IgA e ir a descartar
la presentación más grave que pudiese tener este tipo de glomerulopatía primaria, que sería en aquellas que tienen crecientes, principalmente como una rápidamente progresiva. En la siguiente diapositiva, si podemos ver la siguiente, podemos observar diferentes fenotipos clínicos o escenarios. Entonces, por un lado, tenemos aquel paciente que se mantiene con una proteinuria persistente, que tiene más de 300 miligramos al día, con una función renal estable, se deja tratamiento médico óptimo y posteriormente se tiene que reevaluar a los 3 6 meses y de ahí evaluar la posibilidad de agregar un tercer fármaco, que sería nuestro ya famoso ISGLT2, nuevamente hacer una evaluación a los 3 meses y nuevamente guiándonos por la proteinuria en caso, por ejemplo, de que tengamos una proteinuria mayor a 500 miligramos, plantear el uso principalmente de Sporsentan, que es un medicamento que salió durante estos últimos 3 años con algunos trials que muestran buenos beneficios en nefropatía por IgA. Y también otro de los medicamentos que yo creo que está bien de moda para diferentes patologías, sobre todo si la proteinuria es más significativa, principalmente mayor a 1 gramo, uno podría plantear el uso principalmente de budesonida en contexto de terapia corticosteroidal, que el nombre comercial sería el Nefecon, que puede ser asociado o no con respecto a alguna otra terapia inmunosupresora, que va desde el micofenolato principalmente hasta el uso de corticoides orales en dosis más altas. Acá el Nefecon es como el medicamento que viene un poco a cambiar el juego, como dirían los gringos, en el sentido de que es una de las alternativas terapéuticas nuevas que debería empezar a hacerse un poco más conocida. También existen otros medicamentos que yo creo que ya, no sé si llegarán algún día al bolsillo de todos nosotros, como son principalmente los inhibidores o bloqueadores del complemento, que nuevamente es llamativo, porque cuando uno dice, oye, pero estas patologías no te dan hipocomplementaria, pero el complemento de todas maneras tiene un rol en cuanto a lo que es los mecanismos etiopatogénicos en cuanto al daño glomerular de la nefropatía por IgA. Y acá nosotros recordamos principalmente el eculizumab, que es este inhibidor de C5, que utilizamos principalmente o que está recomendado en el uso, por ejemplo, de los chua del adulto, por ejemplo, o en lo que es hemoglobinuria paroxística nocturna. Pero han salido nuevos fármacos que tienen este tipo de target y en ese contexto probablemente con el tiempo se van a hacer un poco más difundidos. Avacopan también, que es otro medicamento que actúa a nivel del complemento, principalmente en contexto vasculitis ANCA. Y acá, en lo que es una nefropatía por IgA que ha sido refractaria en cuanto al uso de Nefecon o en el uso de corticoides en altas dosis, son terapias que se podrían plantear. Y lo otro que aparece abajo también es principalmente alguna ya terapia con anticuerpos monoclonales, que tienen ciertos targets, principalmente en relación a la parte de anti-BAF, que pudiesen también tener un efecto benéfico en este tipo de pacientes. Más arriba aparecen también otros escenarios clínicos, que podrían ser aquellos pacientes que se presentan rápidamente con un síndrome nefrótico, con hematuria y con lesiones activas, en las cuales uno ya no le da tiempo a lo que es la parte de la terapia médica óptima, sino que pasamos de inmediato a lo que es el uso de este tipo de terapia previamente descrita. Y esto también se aplica en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan una falla renal progresiva, con hematuria significativa y con lesiones activas, principalmente en el contexto de la presencia de crecientes. Entonces, es bastante, da para mucho más en cuanto a la parte de las alternativas terapéuticas, pero creo yo que en nuestro medio va a seguir siendo algo un poco difícil de acceder. Así es, probablemente hasta nuevo aviso, corticoides si es que lo amerita, ¿cierto? Bloqueo de eje, inhibidor SGLT2 y eventualmente micofenolato. Pero evidentemente esto de resorte del nefro. Ahí es interesante ese Sparsentan como fármaco que tiene como este mecanismo dual, ¿cierto? De bloqueo de receptor ATR1, de angiotensina 2 y de endotelina. Como aparición ahí. ¿A quién se le habrá ocurrido utilizarlo en esta patología, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Presentaciones atípicas. Perfecto, sí, acá hacemos un poco más o menos lo mismo. O sea, aquellos pacientes que están con ya una rápidamente progresiva, empieza ya la desesperación, corticoides y ciclofosfamida, es como el clásico combo. Y en cuanto a aquellos pacientes que tengan un síndrome nefrótico puro, es decir, sin hematuria ni tampoco una falla renal tan significativa, es bien interesante, porque ellos plantean en esta revisión de la NDT tratarlo más o menos similar a lo que es una enfermedad de cambios mínimos. Eso quiere decir 4 meses de prednisona Así es. y ver si hay respuesta o no hay respuesta. Y la otra que es mucho más rara, creo yo, que en el contexto de lo que es microangiopatía trombótica, en el cual obviamente ahí ya
el costo de la terapia con el uso de culizumab o algún otro bloqueador del complemento ya se dispara de manera significativa. Sí. Bueno, el pronóstico del IgA es un 50% aproximadamente es benigno, entre comillas. Si el paciente tiene una hematuria microscópica aislada y una proteinuria leve y que no cambia mucho en el tiempo, el pronóstico generalmente es favorable y es un indicador, si es que se mantiene todo ahí en línea, de un curso benigno y asintomático. Y existen tres factores de riesgo asociados a a necesidad de terapia de reemplazo renal en el tiempo y mortalidad, que como suele pasar en las patologías, la proteinuria es un indicador, un sello de morbilidad para prácticamente todas las patologías que afectan riñón. Por ejemplo, una proteinuria mayor a 1 gramo al día aumenta el riesgo en 46 veces versus una proteinuria menor a 0,5 de llegar a enfermedad renal crónica etapa 5. La presencia de hipertensión persistente, nuevamente como para poner en pantalla, digamos, lo relevante de manejar la cifra tensional en sí, independiente un poco ahí los fármacos antihipertensivos, sino que el objetivo de hipertensión para disminuir la progresión y los criterios de Oxford que tienen que ver un poco con la histopatología de la biopsia, ¿cierto? Vamos al caso clínico. Perfecto, entonces, Yo creo, qué pasó antes, después? lo otro importante, yo creo que ahí enfatizar que esto está aprobado, no está aprobado, por ejemplo, para las nefropatías como secundarias, infecciones virales y otras cosas. Y que en el fondo es más para la nefropatía primaria por IgA, no se aplica cuando, por ejemplo, una cirrosis, que probablemente quizás le haría más mal que bien metiéndole corticoides. Así es. Perfecto. ¿Qué pasó con el caso clínico? Entonces, 5 años después, la paciente cursa con deterioro progresivo en cuanto a la función renal. Actualmente está con una creatinina de 4,5 miligramos por decilitro, con una velocidad de filtración estimada en 10 ml minuto, en espera de inicio de terapia de reemplazo renal. Actualmente cursa con un cuadro de 3 días de evolución, caracterizado por tos, fiebre, sin otros síntomas respiratorios altos. Y dentro del examen físico destaca taquicárdica, con frecuencia cardíaca 120, presión arterial de 110,60, frecuencia respiratoria de 22, saturando 99% ambiental a febril, y en el examen físico tiene crépitos y disminución del murmullo pulmonar a nivel apical derecho con edema bilateral de ambas extremidades inferiores. Vamos con la imagen. ¿Qué vemos ahí, doctor? Ominosa, ahí tenemos impresión ahí como un foco de condensación, relleno alveolar, apical derecho. eh, Mala cosa. Un buen patacón. Bueno, acá Un está buen patacón. la super Así es. descripción. El foco de condensación, tal como usted dice, con borde mal definido, localizado principalmente en el ápice del pulmón derecho, con aumento de la densidad parenquimatosa y que borra parcialmente la trama vascular adyacente. Interesante también que no se observan algunas otras alteraciones, pero obviamente entendiendo las limitaciones de lo que es una radiografía de tórax PEA. Vamos con la pregunta. Esta pregunta relativamente fácil, ¿cierto? Entonces, ante Así la es. sospecha de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál es el tratamiento de elección? Amoxicilina, amoxiclav, moxifloxacino, clindamicina. ¿Qué opina usted, doc? Aquí deberíamos aplicar nomás las estrategias de categorización de neumonía adquirida en la comunidad, ¿cierto? Yo me acuerdo de los años 2000 cuando salieron las quinolonas respiratorias. Y ahí hubo un ataque masivo de los laboratorios con las quinolonas y bueno, después pagamos el costo un poco en resistencia de quinolona para otras bacterias, digamos. Pero el mox y el levofloxacino se usó a pasto, 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 pasto. ¿M? Eh, no sé qué dice la asistencia. No, acá la mayoría de la gente estudia, son buenos médicos, entonces todos deberíamos utilizar simplemente el querido y viejo amoxiclavulánico, ¿cierto? Que Así en el es. contexto de esta paciente tiene más de 65 años, tiene comorbilidad, por ende amoxiclavulánico para evitar principalmente lo que puede ser el riesgo de no tratar o subtratar lo que puede ser un hemófilo, principalmente en este setting. Claro, ¿Qué? quizá ahí la vuelta que hay que darle es para ver si tiene criterios de hospitalización, Claro. criterios de gravedad, porque ahí, claro, entraría a grupo 3 y ahí el manejo es otro, ¿cierto? Exactamente. Hay que tener cuidado también ahí con la parte de la diferente guía, porque en otra literatura pueden recomendar, por ejemplo, el uso macróleo o incluso terapia combinada. Al menos en nuestra realidad todavía preferimos usar beta-lactámico en monoterapia cuando son estos pacientes ambulatorios. Así es. Pasó después, docs. 48 horas, paciente evoluciona mal.
tórpidamente, aumento el requerimiento de oxigenoterapia y vuelve a consultar servicio de urgencia, taquicárdico, normotenso, pero ahora ya está con una taquipnea de 28, saturando 90% y la cosa ya pinta mal. Mal, 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 se viene mal. Quizás aquí sería interesante saber si este paciente, por ejemplo, quedó con corticoide en algún momento, ¿eh? Como para darle una vuelta al tipo de microbiología que pudiese tener el paciente, ¿cierto? Perfecto, sí, estamos de acuerdo. De hecho, en YouTube alguien también lo planteó y es interesante porque lo que es el PJP uno está muy acostumbrado a lo que es principalmente en el contexto de pacientes con inmunosupresión celular secundaria VIH, pero los pacientes con corticoterapia crónica también tienen mayor riesgo de este tipo de infección. ¿Y qué pasó con la radiografía, doc? Todo empeoró, todo Todo. empeoró, ¿ah? Se ve el foco de condensación arriba, pero ya hay compromiso multifocal de tipo relleno alveolar, que hace pensar que este pulmón se está inflamando mal, ¿cierto? Claro, acá yo creo que operativamente la gran duda será un distrés respiratorio solamente, que sea una neumonía multifocal, no parece como que sería demasiado fatalista con este paciente, pero también se abre la oportunidad a otros diagnósticos diferenciales. Y acá como buen paciente que está en la urgencia, ¿qué le hacen? Aquí está la radiografía, ¿cierto? Así, falta la este. Aquí tenemos el escáner de tórax, ¿cierto? Con relleno alveolar, bilateral, de predominio centrípeto, o sea, bien, no tan periférico, ¿cierto? Pero bastante ominoso. Sí, acá es bien interesante porque dentro del diagnóstico diferencial, más allá de lo que es el hecho de plantear, por ejemplo, un distrés, uno esperaría en un distrés quizá un poquito más de vidrio esmerilado, un compromiso con esas características. Acá la presencia de relleno alveolar bilateral como que nos debería hablar principalmente de algún otro tipo de compromiso, ¿cierto? Así es. Aquí estamos. La pregunta Entonces, 7. pregunta 7 y ya estamos cerrando, estamos terminando. ¿Cuál sería principalmente el diagnóstico a ir a descartar? Tenemos tuberculosis pulmonar, neumonía en paciente inmunosuprimido, hemorragia alveolar o edema pulmonar agudo cardiogénico. ¿Qué opina usted, Doc? Mira, la TB pulmonar quizás inicialmente con la primera radiografía y quizás si hubiésemos indagado en la historia, si usted hubiese estado con corticoides, etcétera, ahí hubiese tenido más asidero. Después con esta evolución hace menos probable, pero de todas maneras, hay que tener un gene expert de ahí de ese esputo, ¿cierto? Venga lo que venga, porque en el fondo probablemente el diagnóstico diferencial aquí, como dice la alternativa, es algo infeccioso o algo no infeccioso. Y si viene algo no infeccioso, probablemente quizás va a requerir inmunosupresión más dura y ahí tenemos que tener claro que no está infectado el paciente, sino flaco favor. La neumonía en paciente inmunosuprimido me parece como una buena alternativa. De todas maneras, hay que indagar en la etiología, en la microbiología de esto. Y hemorragia alveolar también puede ser, ¿cierto? Por el hallazgo radiológico, la evolución, y también por el antecedente de esta patología renal, ¿cierto? Y lo otro que no nos podemos olvidar, dado el contexto de edad, los antecedentes mórbidos, es que pudiese tener un edema pulmonar agudo cardiogénico. Vamos, ¿qué dice la gente? Ahí en esa alternativa quizá ponerle cardiogénico y no cardiogénico, ¿cierto? Porque como tiene un cuadro inflamatorio en el contexto de una infección, uno a priori pensaría quizá más en un distrés respiratorio agudo más que ¿Cierto? un edema pulmonar agudo cardiogénico. Pero estoy de acuerdo con ustedes, en el contexto inicialmente de la patología y la edad de la paciente también es planteable. Ahí como pista siempre uno fijarse inicialmente si tiene derrame pleural, por ejemplo, si tiene cardiomegalia, que son cosas que Vale. pueden empujar también a pensar más en un EPA cardiogénico. Y bueno, y si tuviéramos el tórax, acá podríamos plantear una neumonía organizativa, ¿cierto? Que sería como el otro Ah, cuadro que uno ve. así es, quizás ahí hubiese habido quizás más historia de fiebre, ¿cierto? Fiebre, tratamiento Pero me queda antibiótico, poco, se supone. eh, Estoy demasiado cansada. inflamación sistémica, le dejan antibiótico, tiene una recuperación parcial y después nuevamente se fiebre, eso es como y estos rellenos alveolares que van, vienen, van, vienen. Es un diagnóstico bien de nicho la Sí, neumonía organizativa. estoy de acuerdo. En relación a la alternativa que ha elegido la gente dentro del chat, la mayoría planteó lo que era neumonía en paciente inmunocomprometido o hemorragia alveolar. Vamos con la diapositiva, a ver qué pasó. Aquí quedó como hemorragia alveolar, ¿ah? Pero yo creo que la alternativa B, neumonía en paciente inmunosuprimido,
tenemos que plantearla y hay que descartarla de todas maneras. Claro, sobre todo si el paciente estuvo con corticoterapia. Bueno, yo Así es. estuve haciendo una pequeña revisión y cuando uno busca lo que es hemorragia alveolar, definiéndose principalmente dependiendo de cuál es el sustrato, porque cuando hablamos de este concepto puede ser ya sea en el contexto de capilaritis o sin capilaritis. Uno como buen internista casi siempre se va por la primera columna, hablamos casi Así es. siempre de lo que es capilaritis y pensamos al tiro en la vasculitis, en lo que es el lupus, en cualquiera de estas situaciones en donde se podría dar una hemorragia alveolar con capilaritis. Pero hay otro grupo bien grande de patologías que se habla principalmente de una hemorragia blanda cuando no hay capilaritis y que si ustedes se dan cuenta existen diferentes causas que van desde lo que es simplemente coagulopatía hasta lo que también es principalmente un mismo síndrome de distrés respiratorio agudo. Cuando se habla ahí en relación a lo que es daño alveolar difuso o el DAT que aparece dentro de la columna al final, el DAT es principalmente el concepto anatopatológico de lo que hay detrás de un distrés respiratorio. Entonces, en una Así es. situación así, la hemorragia alveolar como que se amplía bastante el diagnóstico diferencial. Pero como nos gusta la medicina interna y buscamos lo raro muchas veces, en este caso hicimos la revisión de ver qué tan frecuente era principalmente una hemorragia alveolar difusa en el contexto de una vasculitis por IgA y en verdad no es algo tan frecuente de observar, pero al menos cuando lo revisamos nos sorprendió que igual había un buen N de casos reportados, no era algo tan extraordinariamente infrecuente. También está descrito dentro de la literatura en el contexto de vasculitis por IgA. Así es. Y bueno, como tú dices, está descrita esta hemorragia alveolar difusa con capilaritis. En el contexto de aquí está descrito como vasculitis primaria por inmunocomplejo, el púrpura de Church-Henoch, ¿cierto? Como vasculitis asociada a esta IgA. Pregunta 8. ¿Cómo vamos con respecto a la parte del estudio, cierto? ¿Qué vamos a hacer en relación al compromiso pulmonar? Probablemente, obviamente, lo más importante acá es la parte del soporte, desde el punto de vista ventilatorio, pero hay que hacer algún tipo de estudio dirigido para ver qué le está pasando a nuestro paciente. Entonces, las alternativas son fibrobroncoscopía más lavado bronquial velar, hacer una ecoscopía cardíaca, que probablemente va a tener más que nada la búsqueda dirigida de lo que es principalmente un edema pulmonar agudo cardiogénico, algunas pistas de sobrecarga, biopsia pulmonar, una angiotac de tórax. ¿Qué opina usted, Doc? Acá el público se está yendo rápidamente por fibro blanco. Sí, se está dirigiendo, hemos ido dirigiendo el diagnóstico, bueno, la fibrobroncoscopía para ir a ver, quizás que ahí evidentemente tiene un doble rol, ¿cierto? Si estamos sospechando una hemorragia alveolar difusa y queremos descartar infecciones, ahí tiene un buen rol el lavado, ¿cierto? Del punto de vista de estudio microbiológico, para eventualmente si es que viene algo de terapia inmunosupresora posterior, la ecoscopía cardíaca, ecoscopía pulmonar para ir a ver el tema de congestión, algún hallazgo ahí que nos ayude. La biopsia pulmonar parece un poco más lejana, ¿cierto? Como para que nos ayudase en el diagnóstico en este momento, ¿cierto? Y el angiotac de tórax, ¿cuál es el beneficio que podríamos tener del angiotac de tórax acá? Parénquima, Sí. vaso, Saca no el sé. fantasma del TEP que siempre está en los pacientes Así que es. llegan con insuficiencia respiratoria, pero a priori tampoco sería como lo más categórico como para poder explicar todo lo que le está pasando. Así es. Que, Claro, y las imágenes que tiene Peroidas tampoco parecen ser de un TEP, si bien, como dice, paciente en reposo, más enfermedad inflamatoria puede ser, las imágenes no son compatibles el otro escáner con todos esos infiltrados que tiene. claro, quizás buscaríamos como su cuña de infarto pulmonar como pista, pero que no existe, no está en este caso. Vamos con Vamos la a alternativa correcta, entonces, doctor. la fibra bronco, ahí más lavado, ahí se ve, pusimos una imagen ahí de lo clásico, de la sospecha de hemorragia alveolar difusa y este lavado que va saliendo cada vez con más sangre al recuperar la alícuota que se irriga, ¿cierto? Y lo otro, como hallazgo característico, estos más del 20% de hemosiderófago, pero raro verlo, ¿cierto? Probablemente desde el punto de vista funcional, más sospechoso y más funcional para el diagnóstico este lavado que va progresando y va saliendo más sangre, más sangre, más sangre. Sí, de acuerdo. Antiguamente yo me acuerdo que en los textos siempre salía la parte de los hemosiderófagos, pero a la hora de ir a buscarlos como que es un poco complejo y actualmente siempre se pregona principalmente que al ver lo que es el examen macroscópico en cuanto a lo que es principalmente retirar las alicuotas de volumen que se instilan durante el lavado bronquialveolar y ver lo que usted refiere es cómo se construye el diagnóstico de hemorragia alveolar. Así ¿Qué pasó es. después, Doc?
Ya, Vamos a la pregunta, ¿no? la esfera geriátrica con este paciente, ya. No podía, no podían oír. ¿Eh? Entonces, en la última pregunta, para ir cerrando ya, en relación a la edad, a la comorbilidad del paciente, ¿cuál es la herramienta pronóstica que se puede emplear para estimar el riesgo de mortalidad total al año post hospitalización en los pacientes mayores de 70 años? Y aparecen diferentes escalas: el ECOG, el índice de Barter, un índice de Charlson, un índice de Barter, el Prognosis. ¿Qué opina usted, Doc? Mientras el público responde. Bueno, la pregunta es bien específica para lograr una alternativa única, ¿cierto? En el fondo, ¿qué herramienta existe para estimar el riesgo de mortalidad total al año después de una hospitalización en mayores de 70 años? Esta es la pregunta específica. Nosotros utilizamos harto el ECOG para ver el grado de dependencia, ¿cierto? Al igual que el Bartel, Charlson, pero veamos qué dice la gente. Mira, acá la mayoría le gusta la geriatría. La mayoría puso D, índice de Barter y Prognosis. Perfecto. Vamos, esa es la alternativa correcta. ¿Y qué es el índice Walter? Pues principalmente hace un pequeño cuestionario en relación a poder caracterizar diferentes actividades de la vida, las cuales después posteriormente se trata de evaluar con algunos laboratorios adicionales, como puede ser principalmente la parte de la función renal, la albúmina, y lo que hace principalmente es tratar de estratificar cuál es la mortalidad al año post hospitalizado, principalmente en adultos mayores a 70 años. Una herramienta que nosotros muchas veces utilizamos en el paciente hospitalizado como para poder tratar de ver cuál va a ser finalmente su desenlace funcional a largo plazo después de una hospitalización prolongada. En general es una herramienta que sugiero que tratemos de siempre emplearla, lo que trabajamos en el hospital, porque nos ayuda también un poco a tener numéricamente algún dato más duro en cuanto a cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Así es, y nos puede ayudar también a definir la intensidad de las terapias, ¿cierto? Que a veces como médicos de hospital nos perdemos un poco, digamos, eh, en cuánto tenemos que hacer y en qué momento decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo más mal que bien, ¿ya? Caso Perfecto. clínico. Entonces, ¿en qué terminó la historia? Bueno, se realiza la bronquialveolar, se objetiva la presencia de hemorragia alveolar y en ese contexto se realiza una reunión multidisciplinaria en donde en el contexto de una vasculitis por IgA invitamos a todos los amigos, reumatólogos, broncopulmonares y en ese sentido se planteó principalmente lo que es realizar terapia inmunosupresora con ciclofosfamida, principalmente para poder obtener una respuesta post bordos de corticoides, obviamente. Además de todo lo que implica la parte del tratamiento de soporte. Ese sería el caso, Doc. Perfecto. Preguntas. No sé si habrá alguna pregunta ahí, algún comentario, Jime, que te parece relevante. ¿No? Yo creo que quedó bien claro la nefropatía y que también es como un poco, tiene todas estas presentaciones que uno, que en el fondo antes se pensaba que tenía más un tipo de presentación y ahora se ha visto que puede producir todo y que hay que tenerlo siempre en el diagnóstico diferencial, ¿ya? Y que también tiene alta asociación a otras cosas, entonces estudiar eso. Bueno, y esta paciente que tuvo esta evolución mala después con su hemorragia viral. De acuerdo. No sé si hay alguna pregunta salva en el chat. Al menos por YouTube no se lee ninguna pregunta adicional. Perfecto. Vamos entonces a cerrar después del caso clínico. Vamos a pasar las promociones correspondientes, agradeciendo a toda la audiencia y a Salva y a Jime por la presencia. Tenemos esto que es el Congreso de Chileno en Medicina Interna, que es la actividad anual de la Sociedad Médica Santiago, que es la Sociedad Chilena de Medicina Interna. Esto se va a llevar a cabo en Santiago, en el Hotel W, del 10 al 12 de septiembre, para que empiecen a inscribirse y aprovechamos de recordar ahí que tenemos hasta el 12 de julio, si no me equivoco, para presentar los casos clínicos para el Congreso, para que no se olvide. Después tenemos los cursos de la Sociedad Médica de Santiago, el cual el curso de actualización es el tercero, como se ve abajo a la derecha, ya estamos en la etapa final del curso, se vienen las evaluaciones. Y para el segundo semestre tenemos el módulo 4 que va a incluir hematología, infectología de trasplante, que próximamente vamos a subir la info de eso, que debería iniciar en septiembre.
y el curso de medicina interna hospitalaria, que también parte de los cursos de la Sociedad Médica de Santiago. Y Y para recordar que recordar que dale, los dale, cursos dale. también, no, que los cursos hay varios beneficios, o sea, hay varios Eso. como descuentos por ser socio de la sociedad médica, pero también el colegio médico, los médicos que son generales de zona, así que hay por ahí buscar lo que les puede beneficiar. Sí, y siempre recalcar que son cursos como con temas bastante interesantes que le damos vuelta para tratar de elegir buenos temas y docentes que capos que cachan bien estos temas y que en el fondo hacen revisiones generalmente súper buenas y bien acabadas de los temas para que ustedes los puedan revisar. Y para terminar, algo más cercano aquí al Hospital San Borja, donde con Salva somos internistas hospitalarios ahí, docentes de la Chile, está esta página del Hospital Clínico San Borja, que es más que nada de medicina interna, dedicada a la formación, que tiene, como dice ahí, material bibliográfico, revisión de estudios clínicos, presentaciones de nuestras reuniones clínicas. Hay mucha información muy entretenida, muy interesante para que lo puedan revisar. La página ahí es medicina-interna.org para que puedan meterse. Y nuestro podcast de medicina interna que está en Spotify, vamos a la tercera temporada, estamos iniciando la tercera temporada con casos clínicos y revisión de temas. Súper interesante para que lo puedan escuchar también de el grupo de medicina interna del San Borja. No sé si tienen algún comentario ahí para ir finalizando. Muchas gracias, que les vaya muy bien a todos nuestros auditores y nos vemos para el próximo curso. Eso, nos vemos entonces. Chao, gracias a todos.